Hoy aquí en las noticias de las 7 está con nosotros el doctor William Pérez Cotrino, el invitado. Bienvenido, doctor William, para que conversemos sobre un tema de vital importancia. Es que hemos estado tocando todos estos días por el tema de la contienda dentro de la política y la política, pero un tema fundamental es la economía, ¿verdad? El desarrollo económico de la ciudad. Yo sé que usted ha estado muy al tanto de esto, es consultor, es asesor en muchas compañías, además de eso en el sector privado. Y me parece fundamental tenerlo aquí para que me cuente qué visión ve usted a la ciudad, cómo ve a Honda Tolima en el panorama económico. Bueno, Sandrita, muchas gracias por la invitación al canal, a los televidentes y seguidores en redes sociales. Y bueno, básicamente lo que nosotros hemos insistido desde el año 2011, cuando se creó la visión prospectiva de Honda, la ciudad que todos queremos 2031, que fue una visión a largo plazo, fue justamente eso, es como sentar las bases para que la economía pudiera generar riqueza para los ciudadanos y que las familias pues tengan sus bolsillos llenos y puedan tener mercado y comida sobre la mesa, digamos. Es como lo que al final cualquier tipo de esfuerzo económico pues pretende a través de la generación de bienes y servicios. Y básicamente lo que se habló en ese momento, que fue ya hace 11 años desde ese estudio, fue que justamente Honda tenía que apostarle a fortalecer otros sectores adicionales a los tradicionales. ¿Cuáles son los tradicionales? Pues el tema de turismo, el tema también de la pesca, que pues es un sector que genera un ingreso temporal, 1 o 2 meses al año, digamos de manera significativa, pero también hay otros sectores que la ciudad debería apostarle en el largo plazo, como lo es el sector de la salud, por ejemplo, como lo es el sector de la educación como una ciudad universitaria, una ciudad educativa, que eso al final pues puede traer ingresos, digamos, a la economía local. Pero también hay otros sectores que también merecen ser vistos y no bajo una óptica de un gobierno de 4 años, sino bajo una óptica de 10, 20 años, como siempre lo han hecho las ciudades que se desarrollan. Por ejemplo, el tema de agroindustria, el tema de agricultura que pues, si se transforma puede generar productos de mayor valor agregado. Entonces ahí, digamos, todas unas discusiones. También tenemos que hablar de cómo formamos el talento humano para que estos sectores puedan ser competitivos y otra serie de condiciones que seguramente hablaremos aquí en la entrevista. Eso para allá iba. Lo que pasa es que nos hemos vuelto unos colombianos paternalistas, que el gobierno todo lo dé. Y además de eso, y la gente en muchos municipios del país está esperando a que llegue un Mesías o el que lo va a salvar, ¿verdad? Y antepone eso, en los desarrollos económicos los antepone al tema político. Y por la formación económica que tengo, yo siempre he dejado muy claro, y lo digo a los televidentes, y es que los procesos de desarrollo económico son inmersos a las sociedades, ¿verdad? Y que en un momento dado es fundamental el concurso de la iniciativa privada con la iniciativa pública, más allá de ponerlo en manos siempre de un mesías político o de un manejo político. ¿Usted qué opina? Mira, el tema que siempre nos han vendido, y no me refiero a Honda, sino en general Cualquier parte del el país. país, de que siempre cuando se está en campaña de que se va a generar una política de empleo, al final los que generan el empleo no son los políticos, son los empresarios, ¿sí? Y las empresas que se crean. Entonces, si se quiere generar una verdadera política de creación de empleos, pues toca apostarle al emprendimiento, toca apostarle a crear empresas y toca apostarle sobre todo a atraer inversión privada para que aquí en Honda, por ejemplo, se instalen nuevas industrias, se instalen, digamos, empresas de logística, empresas de transformación, y ahí es donde viene la generación de empleo. Entonces, ese tema de que un alcalde o un gobernador va a generar empleos, pues él lo único que puede hacer es generar las condiciones favorables para que las empresas se puedan desarrollar y puedan crecer. Eso es, digamos, como una aclaración de entrada. Porque hoy en día, digamos, los empleos digamos, que son lo que son cuotas burocráticas de los políticos, al final terminan siendo, digamos, los contratos digamos, de las alcaldías y los contratos de las entidades que tienen algún tipo de vínculo político, pero lo que realmente genera riqueza son los empleos de transformación, los empleos de industria, los empleos de servicios como es el tema de turismo.
Y ahí es donde tenemos que trabajar, digamos, a largo plazo en esta apuesta de transformación productiva. William Pérez Cotrino, usted lo ha dicho y es que tenemos que apostarle a un clúster turístico de la ciudad de Honda, porque vemos que este sector servicios, el sector que más identifica a la ciudad, es el sector turístico, ¿verdad? Es necesario buscar que se genere empleo desde ese sector, pero también inversión. Sí, sí, digamos, el turismo, digamos, tiene unas ventajas y unas desventajas. Pues yo en lo personal tengo un proceso familiar en el tema turístico con un hotel, pero digamos ahí también hay como unos picos de demanda, unas temporadas muy buenas, unas temporadas muy malas, y el sector turismo tiene, digamos, unas debilidades que tienen que ser resueltas y de alguna manera fortalecidas, y es, por ejemplo, el personal disponible en temporada alta, ¿sí? Usted le puede preguntar a todos los hoteleros, restaurantes, etcétera, 24 y 31 se quedan sin personal. En época de subienda no hay personal, ¿sí? Entonces, estos sectores son afectados, digamos, por esa debilidad que se tiene. Y adicionalmente, pues hay que pensar en otro tipo de ofertas adicionales que yo pienso que Honda ya inició por ese camino y yo lo celebro, es que Honda tiene que convertirse en un destino orientado hacia la industria cultural. Digamos, es lo que está haciendo el Museo del Río Magdalena, con su director Germán Ferro, la Biblioteca del Banco de la República, con el Centro Cultural, con Ángel Moreno. Creo que está bien encaminado y hacia allá el turismo tiene que enfocarse, digamos, combinando todas estas ofertas de eventos culturales con una oferta de turismo, ojalá permanente en todo el año. La famosa economía naranja. Sí, sí, pero digamos, adicional de esto, pues también poder pensar en cómo vinculamos, por ejemplo, ya una oferta cultural permanente, no únicamente en puentes festivos, ni no únicamente en temporada alta, sino justamente, por ejemplo, el mes de febrero es un mes que para el turismo es difícil, digamos, el ingreso es muy bajo, y ahí es donde se tiene que concentrar esta oferta cultural. Eh, Se necesita también que generen bases sólidas en el sector privado. No sé cómo ve el sector privado en Honda. No, el sector privado, la gran mayoría, pues se enfoca a temas de servicios, se enfoca a temas de turismo, pero digamos, Honda tiene unas fortalezas y unas potencialidades increíbles, sobre todo en materia de lo que yo siempre he dicho, la zona industrial por la parte del Hotel Ondama, todas esas bodegas podrían de alguna manera volverse a convertir en una zona de transformación de alimentos, en una zona de logística para bodegas, para distribución regional. Y ahí yo pienso que hay que hacer algo, digamos. Yo creo que en este caso el alcalde sí debería sentarse a hablar con estos dueños de bodegas y revisar qué se hace, o sea, para hacia dónde se podría orientar esta zona, porque, digamos, un tema es el tema de las vías, hay unas partes donde están destapadas, y otra parte es revisar, digamos, los servicios públicos. Ahí también pues hay que revisar todo lo que tiene que ver con seguridad, pues para que si se va a instalar una empresa, pues esté seguro de que no se le van a meter a la bodega y se la van a desocupar. Entonces son distintas condiciones las que hay que generar para que la industria pueda instalarse en Honda. Usted ha dicho algo importante, para poder traer un inversionista y realizar una inversión favorable para la ciudad, él pide unas condiciones para poder instalar su empresa acá. Usted lo ha dicho, temas de servicios públicos eficientes, además de esto de vías. Fuera de eso, un tema prioritario, el tema de seguridad, que en un momento dado a él no le vaya a pasar un caso, digámoslo claramente, de extorsión, porque se están generando, o un robo, o algún hecho de esto que realmente ponga en riesgo una inversión, porque es lo que primero pregunta el inversionista. Si yo voy a invertir allá, ¿qué condiciones me van a dar y cuál va a ser la tasa interna de retorno que se me va a generar allá en esta ciudad? En el caso de Honda, Tolima, que es un municipio de sexta categoría. Eso, ese marco, ¿usted cómo lo ve? Porque yo digo, han pasado muchos años y aún falta mucho inversionista que llegue acá. ¿Es que estamos fallando? Sí, lo que Es pasa, la gran pregunta. lo que ¿Qué ha pasa es que, pasado con los últimos gobiernos? digamos, Es que hemos fallado. yo siempre he dicho, Sandrita, que la política no debería ser manejada por políticos. Yo pienso que la política debería ser manejada por maestros, por médicos, por empresarios, por comerciantes, porque son los que les duele el día a día y ellos más que nadie saben sus necesidades. Yo creo que si nosotros logramos sentar empresas, digamos, de Medellín, de Bogotá, y decirles, vean, este destino para que usted pueda instalar sucursales, para que usted pueda tener mayor cercanía con la capital,
y que el alcalde esté visitando estas empresas y siendo un promotor para que aquí venga la inversión privada, porque el único camino para generar empleo en Honda es a través de la inversión privada y a través de la instalación de nuevas empresas. No hay otro camino. No hay otro camino, ¿sí? Entonces, yo pienso que, pero bueno, como no es un tema de cemento ni de varillas, que eso es lo que realmente le interesa al político tradicional, sino que es un tema de bienestar para la gente y donde no hay, digamos, una tajada de por medio, entonces al final no está dentro de la agenda pública. Tenemos que volver a rescatar estos intereses, digamos, locales y municipales, donde al final lo que se necesita es el bienestar de las comunidades y de las familias, que las familias lleguen a sus casas y tengan su comida en la mesa, que es al final lo que pues, se pretende con el tema económico. Entonces ahí, digamos, hay un gran desafío. El tema, por ejemplo, de Coreducación, que pues, yo siempre he celebrado Coreducación, todo lo que hace y el esfuerzo del rector, pero sí creo que también hay que comenzar a pensar en nuevos programas, ¿sí? Porque ya también se ve en Honda una sobreoferta de contadores, una sobreoferta de abogados que pues son muy valiosos, digamos, y en eso pues también tengo que ser claro, pero también tenemos que pensar en cómo formamos otro tipo de talento que la industria necesite, por ejemplo, tecnólogos, por ejemplo, personas que sepan de manufactura, por ejemplo, personas que sepan de marketing digital, personas que sepan de producción audiovisual, por ejemplo, en el canal este es un tema de producción audiovisual. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias para que una economía se desarrolle y sobre todo para que se diversifique, porque al final Honda tiene un gran problema y es que todos sus huevitos están metidos en una sola canasta que se llama turismo, y cuando el turismo se pone mal, todos aguantan hambre, ¿sí? Al final eso nos pasó, recuerda Sandra cuando se cayó la vía en Guaduas, todo lo que sufrimos los hondanos porque el turista no llegaba. Entonces, pero si en esa época, además del turismo, viviéramos de otros sectores, ¿sí? No sé, agroindustria, el campo, temas ganaderos, bueno, de una cantidad de sectores adicionales, pues si un sector se pone malo, pues la gente vive de los otros sectores. Entonces, es un tema también de distribuir el riesgo para el bienestar de las familias. Yo siempre me he pensado, lo he pensado y me he preguntado, yo llevo acá 20 años en esta ciudad, que me encanta porque pues una parte de mi vida la estudié aquí, la primaria, el bachillerato, luego fui a la universidad en Manizales. Pero yo digo que la ciudad tiene que avanzar, y se lo digo a usted, y se lo digo a los televidentes, y usted que ha estado también pendiente de este desarrollo económico de la ciudad, porque es que el mundo se globalizó, ¿verdad? Y usted ya puede hacer inversión aquí, usted puede vivir acá, pero puede hacer negocios a nivel mundial, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar a Honda a otro nivel, a que la gente piense que se tiene que sacar a Honda a nivel mundial, a nivel internacional, y tenemos que dejar de un lado, anteponer intereses personales, intereses políticos, porque se lo digo públicamente, y es que aquí el tema político como que la gente vive en función de eso, ¿verdad? Cuando tenemos que pensar es en el desarrollo económico, en pensar en mejorar calidad de vida a la gente, ¿no? En pensar en que hay que darle otras opciones al ciudadano, a la persona que nos está viendo, al ciudadano joven, ¿verdad? Al joven que necesita otras opciones, hasta darle mejores condiciones. Pero ahí eso, ¿será que es que esta ciudad aún no ha avanzado? Necesitamos es dar el paso más allá, y necesitamos gente que de verdad le apueste a que se tiene que lograr generación de empleo, inversión en la ciudad. Es que he visto que, como usted lo estaba diciendo ahorita, se ven muchas obras, que se construye una calle, que le voy a pavimentar esto. Bueno, sí, eso es infraestructura, ¿verdad? De un municipio, pero la gente carece de empleo. Yo creo que usted acá ha caminado la ciudad y usted sabe que el alto índice de desempleo acá en Honda es mucho, y que muchísima gente ansía, y profesionales como usted o como personas, tecnólogos, hay técnicos, hay ingenieros, hay gente varada con sus profesiones, porque aquí muchas veces no hay nada que hacer. El desempleo es muy alto. Sí, definitivamente, digamos, al final lo que se pretende en cualquier proceso económico es que, digamos, estos temas sean de largo plazo, haya una visión de largo plazo que no dependa de un político ni de un gobierno de 4 años. Ni una estructura de unas personas que quieran tener un gobierno y seguir estableciéndose en ese gobierno, sino que sea diferente. Claro, no, de ninguna manera, porque al final, digamos, lo que también se ve, y eso también yo soy consciente porque, digamos, yo he estado 2 años y medio alejado de todo, de los micrófonos, de las cámaras, de las redes sociales. En estas campañas políticas no hice ningún tipo de comentario a nadie, porque no me interesa, digamos, entrar con discusiones personales respecto a temas políticos. Pero lo que sí se ha visto es que muchas personas
como no tienen un empleo, una posibilidad económica de ingreso, pues al final tienen que esperar que un político gane para conseguir un empleo. Y eso es muy, muy triste, digamos. La economía debería ser capaz de producir fuentes de empleo formal y que al final las personas puedan tener el ingreso en sus hogares. Es que al final es cuestión de dignidad, o sea, que una persona tenga mercado, pueda pagar la luz, el agua, es un tema de dignidad y es un tema que la ciudad debería garantizarle a todos los ciudadanos que viven en este territorio. Entonces, Sandrita, al final todo se reduce a una visión compartida de ciudad que no necesariamente tiene que ser liderada por un político, sino que al final las personas, los ciudadanos, las organizaciones sociales, comunitarias, los comerciantes, los empresarios, los profesores, los médicos se sienten a pensar qué ciudad se quiere en 10, 20 años y que al final, cuando se defina qué se quiere, pues ahí sí uno va para atrás a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de personal o profesionales tengo que formar de acuerdo a esa visión? ¿Qué tipo de infraestructura tengo que desarrollar para que estas empresas puedan existir? ¿Qué tipo de servicios públicos debería yo garantizar para que estas empresas puedan instalar sus inversiones aquí en Honda? Entonces, es toda una visión, digamos, de ciudad de largo plazo, pero eso al final, digamos, el político común o tradicional no está pensando en eso. O sea, al final está pensando es, pues, cómo hago contratos y cómo saco mi tajada, sí, digamos, en general, a nivel Colombia. Entonces, eso es lo que digamos, las reflexiones de este espacio que queríamos hacer, digamos, cuál es la visión de Honda, porque no se ha tenido y se tuvo un intento académico, pero al final no se implementó, digamos, y es un tema que también hago un llamado a la reflexión. Y sabes que dejemos esa reflexión, quiero volverlo a invitar para la próxima oportunidad. ¿Qué ciudad cree usted que nos merecemos? ¿Cuál es la ciudad que nosotros podemos construir entre todos? Porque es que hay que construirla entre todos, ¿verdad? Una ciudad planificada, ¿sí? Una ciudad que tenga una planificación y que sepa todo, se pueda decir, esta ciudad va a crecer. ¿En cuánto? ¿Cómo quiere que la ciudad crezca? ¿Cómo quiere usted sus condiciones de educación, salud, a esparcimiento? ¿Cuántos teatros quiere usted? ¿Usted quiere tener más museos? Es decir, tenemos que repensar la ciudad y nos toca a todos los sectores. No a un político de turno y a un grupo político, le toca un consenso, ¿verdad? Escuchar a todos. Necesitamos sentarnos entre todos, esa es la invitación, y pensar, ¿qué ciudad nos merecemos nosotros? Además, otra cosa, en un mundo ahora donde tenemos que pensar en ciudades sostenibles con el tema de la parte ambiental, el tema ambiental, ¿dónde está? ¿Dónde dejamos el tema ambiental de Honda? Sí, no, definitivamente tienes toda la razón y tú como economista, Sandrita, sabes que estos planteamientos al final terminan es mejorando las condiciones de vida de las personas y lo que, digamos, quiero dejarles aquí también una reflexión respecto a un tema y es que nosotros como hondanos, como siempre hemos vivido jodidos, digamos, porque eso ha sido la palabra, ya nos acostumbramos a eso y digamos, pensar en una ciudad próspera, rica, digamos, no está dentro de nuestra agenda, digamos, no está dentro de nuestros pensamientos. Pero hay algo que sí es cierto y es que las sociedades que se han organizado, que se han sentado y que han definido su camino, lo han logrado, digamos, en el caso, y les pongo un ejemplo, un país pequeño, Singapur, eso era un potrero de vacas lleno de arroz, literal, o sea, hace 50 años, y ellos dijeron, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un país pobre o queremos ser un país rico? Los países pobres son pobres porque su economía depende de la extracción, la explotación, como en el caso de Honda, gran parte de la economía depende de la explotación, si no es la explotación del río, la explotación de las montañas con la arena, o sea, al final hay una parte extractivista que tiene que transformarse en un tema también de cómo hacemos para hacer productos un poquitico más elaborados y también para prestar servicios un poquito más elaborados, que ya ahí también tenemos un tema de turismo, pero también hay otro tema que es cómo viven los países ricos y es un tema que también pues lo dejo sobre la mesa para que también todos los ciudadanos lo comencemos a pensar y es cómo hacemos para que la economía no dependa ni de la extracción ni de la transformación, sino que dependa del conocimiento. Y cuando yo digo que la economía depende del conocimiento es que si aquí, por ejemplo, en el canal se editó un video, que ese video se vuelva viral y tenga un ingreso de toda Colombia. Eso es un ejemplo de lo que puede hacer el conocimiento. O que un profesional venda un curso, digamos, no sé, un terapeuta o un médico venda un curso por internet y le compren el curso a muchas personas que lo necesitan. Ese tipo de cosas que hemos llamado economía del conocimiento, o el desarrollo de un videojuego o lo que sea,
es lo que realmente hace que se genere riqueza en grandes proporciones. Y por ese camino es que han pasado todas las economías ricas del mundo. Ya no están explotando sus recursos naturales, ya no están enfocadas ni siquiera en industria, están enfocadas en la industria del conocimiento. Y si Honda quiere ser rica en algún momento, tiene que apostarle a eso, a cómo formamos personas para que generen productos de conocimiento. Y obviamente eso genera riqueza para todos. Interesante esta reflexión. William, muchas gracias. Estaré invitándolo prontamente porque estas reflexiones son lo más sano. Estas reflexiones son constructivistas, ayudan a formar. Son reflexiones que le quedan a usted, ciudadano, cuando esté viendo en este momento el noticiero, si nos ve en YouTube y en Facebook, en Enrique Producciones, va a pensar, bueno, sí, hay que reunirnos, hay que repensar la ciudad, hay que definitivamente tener en cuenta estas reflexiones que hoy con William Pérez Cotrino les hemos dado a todos ustedes, porque nosotros nos merecemos una gran ciudad, ¿verdad? Claro que sí. Nos merecemos una buena ciudad. Yo la ciudad verdad, de Sandrita, espero jamás en mi vida volver a ver esos trapos rojos en las casitas que vimos en la pandemia, como ese símbolo de que esa familia estaba aguantando hambre. Ahí trabajamos el tema de cocineros anónimos con un grupo de amigos y de chef y cocineros. Nos reunimos nosotros todos pues sin dinero y al final tratamos de entrar a solucionar una problemática mínimamente, pero mínimamente, Sandrita, logramos 20.000 almuerzos entregados con donaciones de las personas. Entonces, al final, si una persona quiere aportar en la solución de un problema en su ciudad, lo puede hacer, tenga o no tenga dinero. Entonces yo sí quiero que esos trapos rojos no vuelvan a existir como símbolo de hambre como lo vivimos en la pandemia. William Pérez Cotrino, muy amable por su tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sandrita, por la invitación. Gracias a usted. Muy amable para todos.